Nos vamos ahora a conectar con Hernán Parra. Él es director de prestaciones docentes del IPS, funcionario obviamente del gobierno provincial que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof. Hernán, te damos los buenos días en SOS Señal de Radio. Gustavo Peseta es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, Gustavo. A disposición y muy agradecido de este espacio para hablar de un tema que generalmente se habla al momento de jubilarse y no en la vida concreta, real, el día a día del trabajador, de la trabajadora, y sobre todo con una elección por delante. Ni hablar, decímelo a mí, yo estoy en plenos trámites de jubilación. Hace 1 año y medio que inicié mis trámites de jubilación y todavía estoy en la espera. Lo mío es a nivel nacional, pero bueno, sabemos que este gobierno no quiere jubilar a nadie. Pero bueno, así están dadas las cosas. Yo arrancaría preguntándote, porque bueno, se habla, se oculta, se trata de buscar a ver con qué vericueto podemos privatizar nuevamente el sistema jubilatorio. Y la pregunta sería, ¿qué riesgo hay que se privaticen las jubilaciones en la República Argentina con este gobierno de derecha? Totalmente, Gustavo, el riesgo es concreto, no es una insinuación, ni un suspenso, ni un misterio. Básicamente, encabezado por Espert, por José Luis Espert, La Libertad Avanza presentó en mayo en Diputados de la Nación justamente el proyecto de ley de reforma. Ese proyecto de reforma siempre utiliza, digamos, como lo arma internacionalmente los grupos económicos, los intereses privados, buscan correr el Estado siempre, ¿no? Con el mismo discurso noventoso de decir, así como en los 90 el teléfono andaba mal o llegaba lento. Bueno, básicamente se utilizan esas temáticas para decir que el Estado no sirve, que hay que correrlo, y se empieza a hablar de privilegios o inequidades, ¿no? Cuando se habla de privilegios, asimetrías o inequidades, se están haciendo alusión a trabajadores y trabajadoras que tienen especificidades en los trabajos. Por ejemplo, la docencia. La docencia que tiene para el mundo está considerada como desgaste prematuro, por así decir, ¿no? Es un trabajo que tiene ciertas exigencias que tiene un envejecimiento, un desgaste prematuro, entonces necesita aportar más, no hay ningún privilegio, aportan más que otros trabajadores, que otras trabajadoras, o sea, aporta más que un administrativo, ¿no? De un ministerio, pero para el hecho de retirarse antes, ¿no? Por el desgaste del trabajo, así como una enfermera expuesta a rayos en un hospital o ciertas insalubridades, ¿no? A los 55, ¿no? ¿Se jubila el docente? El docente en la provincia de Buenos Aires se jubila con 50 años de edad, pero aporta el 16% del salario, claro, no el 14 o el 11 como en el régimen nacional y demás. Sí, sí. Es la misma ecuación, pero es para un retiro temprano en cuanto al resguardo de lo que fue el desgaste de su trabajo. Los 55 que vos decías está bien asemejado a lo que es a nivel nacional la docencia. Néstor Kirchner en 2004 hizo un decreto, el 137 en ANSES, para que el docente, si es mujer, se jubila con 57 y si es varón, se jubila con 60 en lo que sería el régimen nacional docente. Y ahí surgen esas confusiones y demás. ¿Por qué? Porque es parte de la pregunta que vos hiciste. Argentina tiene diversas cajas y diversos regímenes. Ante la pregunta del riesgo de privatización, básicamente, como bien decías vos, en los 90 lo vivimos de esta manera, ¿no? Transferencias de caja. ¿Qué significó eso? Significó que cada caja provincial, al día de hoy hay 13 cajas provinciales, ¿no? El resto se transfirieron a la nación. Se unificaron y le dieron esa oferta de jubilaciones y pensiones a los inversores, a las aseguradoras privadas, para que nos vendan ciertos cantos de sirena, ciertos engaños. Recordarán a FJP, Orígenes, Siembra, Máxima, Arauca. Y bueno, esa estafa tuvo un fin en el 2007, en el 2008, con la creación de ANSES, la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, el Estado Nacional se hizo cargo de esa estafa. Y bueno, y Argentina siempre está en la mira. ¿Por qué? Porque es el único país en el mundo que volvió. Se salió, le dijo basta al sistema de capitalización individual y volvió al sistema de reparto. Y encima se hizo cargo el Estado de la guita que se afanaron a FJP. Totalmente, el 40% de lo que recaudaban las FJP quedaban en gastos administrativos. Claro. Mirá, sí. Básicamente. Mirá qué negocio. Por eso la otra pregunta sería el beneficio que es
tener el servicio estatal público, ¿no? De jubilación. Totalmente. Bueno, Argentina es un país de avanzada porque en la Constitución de Perón de 1949, ya en el artículo 37 del capítulo 3, fue la primera vez que en la Argentina se habló de seguridad social en una cuestión integral. Cuando decimos integrales, asistencia médica para la enfermedad, el desempleo, la vejez, accidentes, el embarazo, la maternidad, la invalidez. Entonces, muchas veces, porque no profundizamos en los debates en estos temas o nos interesa nada más cuando nos vamos a jubilar, no entendemos algunas políticas integrales. Porque, por ejemplo, ¿qué se le cuestionaba a la ANSES a nivel nacional? Y que invertía dinero en un programa como podía ser un crédito hipotecario para acceder a la vivienda, o sostenía los medicamentos de los jubilados y las jubiladas, o los medicamentos oncológicos, o además había movilidad, aumentos, o se construían hospitales, rutas, viviendas. Bueno, eso es la seguridad social integral. No son aumentos a las jubilaciones y nada más. Claro. ¿Y qué, Y qué, 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 qué puede ocurrir o digamos, sí, qué puede ocurrir si se eleva la edad para jubilarse, ¿no? Porque también se habla de eso, ¿no? De querer modificar la edad jubilatoria, en vez de bajarla, subirla. totalmente, bueno, la primera reforma previsional, digamos, reciente, Ujú. la hizo el gobierno de Mauricio Macri con la ley 27260, la ley de reparación histórica, que elevó la edad de la mujer y en vez de un acceso a una jubilación ordinaria, a un beneficio, lo que conocemos como jubilación mínima, inventó la PUAM, que es una pensión, Sí, que es el 20% menos, que si fallece un conviviente en el hogar no queda para la pareja, por así decir, sí. sino que se va al Se, beneficio. se termina. Este, y además se elevó la edad de la mujer para acceder a eso. La reforma previsional y laboral siempre van de la mano. Ayer, sin ir más lejos, Caputo anunció para diciembre, en expectativas de que la Libertad Avanza ganaría la elección, digamos, la reforma laboral. Y si bien está corrido Spert por los inconvenientes que tuvo, esto no deja de ser el proyecto de la Libertad Avanza, donde busca justamente esas asimetrías, como bien decías vos, serían elevar las edades, elevar los años de aporte, pero ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué y para qué? Ujú. Porque cuando se habla de equilibrio fiscal, de déficit cero y todo ese tipo de cuestiones que suenan tan lindo para el imaginario, para el colectivo, sería lograr ciertos números con gente afuera. La edad jubilatoria se eleva para que nadie se jubile, Claro, porque los proyectos económicos que propone la Libertad Avanza es con la gente afuera, o sea, que no haya jubilados que se mueran en el medio, o sea, claro, lo estamos viendo con el te Garrahan. morís antes, sí. Exactamente, lo estamos viendo con el Garrahan, lo estamos viendo con los medicamentos oncológicos, que tras ese corrimiento del Estado, resulta que Axel Kicillof, el gobernador desde la provincia de Buenos Aires, viene a intentar dar respuesta a algo que la nación está corrida, digamos, ¿no? Y la manta es corta para poder atender todas las demandas. Por eso es fundamental, el 26 de octubre, responderle a eso. No son amenazas ni supuestos, son proyectos concretos de ajuste, de Sí, reforma, sí, muchas veces que cuando se habla de esto, la gente o el común de la gente, no, pareciera ser que le estás contando un cuento, y es así, ya lo hemos vivido, ya hemos pasado esta clase de política. Por eso yo hoy decía al comienzo del programa, cuando te encontrás con gente que dice, sí, yo me equivoqué, pensaba que otra cosa, yo lo voté, pero ahora estoy arrepentido. Es tarde para el arrepentimiento, porque con ese arrepentimiento pasan estas cosas. pasan estas cuestiones y creo que tenemos nosotros, que nos gusta obviamente la política, ¿no? Porque también en realidad a algunos nos gusta más, a otros les gusta menos y otros se desentienden hasta que necesitan algo. A veces la política me empieza a interesar, como decís vos, cuando me quiero jubilar, cuando Claro, necesito algo de la claro. prestataria, de la obra social, o Mucha gente te dice, no, a mí ningún gobierno me da nada, porque yo laburo. Sí, te da diferentes eh, programas como para que vos puedas seguir, te da crédito hipotecario, no te lo regala, obviamente que no te regala nada ningún gobierno, te lo ganás, pero sí te dan los gobiernos. Este, totalmente. Lo explicaba muy bien Cristina Fernández, eso con salario indirecto. bueno, Los medicamentos a los jubilados era salario indirecto, el acceso al crédito, la subvención de transporte, la subvención en los impuestos, bueno. digamos. Eso es era salario Claro, indirecto. bueno, Y a nos veces, hicieron creer de que no, pero era una fiesta, pero yo hasta el día de hoy discuto con gente si cuál era el problema que la luz te la pagaba el gobierno o el gas te lo pagaba el gobierno, ¿cuál es tu problema? Y esa plata te quedaba a vos en el bolsillo.
Digo, la gente no ha Totalmente. entendido eso todavía, lo que es esta manera de tener una seguridad social mejor, ¿no? Ascendente. Totalmente. A veces, Gustavo, nosotros mismos también tenemos que debatir mucho de qué hacemos o cómo hacemos cuando tenemos algún grado de responsabilidad en el Estado para poder transmitir lo que se hace o lo que no se hace. Sí, también. Porque la verdad que en ese, digamos, en esa queja que vos describís de un compañero, una compañera de todos los días, porque esto te pasa en el trabajo, te Sí, pasa todos esperando los el días son esas colectivo, te pasa discusiones. haciendo un mandado, a veces, bueno, los medios hegemónicos de comunicación, vos lo sabés muy bien, Sí, ni porque hablar. tenés un medio que estaría a las antípodas, ¿no? Mm. Estábamos poniendo ahora la voz, trabajadores y trabajadoras. Pero ANSES llegó a ser el mayor órgano otorgante de créditos en la Argentina, digamos, ¿no? Y eso no se dimensiona, más que un banco, el Claro. mayor otorgante de créditos. Pero hay una diferencia. En el 2015, antes de que asuma Macri, ANSES tenía 66.000 millones de dólares, o sea que ese resguardo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es que estaba ahí guardado. Había 66.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo había Procrear, contratados a un arquitecto, un albanil, se vendían los materiales de corralón, había un traslado de los materiales, había una rueda que empieza a girar. Con cada plan, ¿no? Plan Cunitas o el Conectar Igualdad, lo que fuera, había una máquina de producción moviéndose y había derechos que llegaban. No era el mundo ideal, es nada más política concreta de un momento histórico. Claro. Ahora, pasa el tiempo y se valora como si fuese la solución de todo. ¿Por qué lo digo? Porque vos me hacías alusión al discurso de la queja. Ujú. Y siempre va a faltar algo, siempre falta, Ni pero hablar. falta todo, porque tenemos el futuro por delante. Solamente que a veces cuesta en el debate circunscribir a momentos históricos, ¿no? En estos 4 años de gobierno, en esta década pasó lo siguiente. Sin ir más lejos, en la pandemia, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hizo que las empresas, en vez de despedir a un trabajador o una trabajadora, le solvente la mitad del sueldo. Ujú. Lo mismo pasó en 2008 y 2009. Sí, Acá en sí. La Plata, en Musimundo, Sí, por sí, decirte algo, en Musimundo la mitad del sueldo la pagaba el Estado. incluso hubo empresas que cobraron los bonos que daba el gobierno y no se los dio a los empleados. Y ahí también, Ojo con eso. eso Ojo. abona el descreimiento de la gente también, ¿no? Ujú. Hubo empresas que recibieron los bonos y no se lo dio al personal, se lo quedó la empresa. Pero bueno, una situación que, bueno, y Axel en la provincia tiene que cargar con todo eso al hombro y también así todo se le ponen palo en la rueda, ¿no? El gobernador tomó una iniciativa que la verdad, si hay un gobernador que en todos los frentes se opuso a mi ley, porque una cosa es lo discursivo y otra cosa son las acciones, ¿no? Como Mm. decía el general, mejor que decir es hacer. Axel denunció a través de la Fiscalía de Estado en la Corte Suprema de Justicia el ahogo financiero de más de 12 billones, digamos 12 billones, ¿no? Sí, sí, Billones, billones. que le debe la nación a la provincia de Buenos Aires. Y pese a ese ahogo financiero, jamás cesó el pago de algún beneficio jubilatorio, jamás corrió el cobro de un aguinaldo, que otras veces lo vivimos eso en la Sí, provincia de sí, Buenos sí, Aires. que se sacaba plata de un lado para pagar los aguinaldos. Exactamente, sigue inaugurando escuelas, sigue inaugurando centros de salud, o sea, sigue creciendo el Estado. Yo creo que la antítesis, digamos, del gobierno nacional, en hechos concretos, hoy en día es la provincia de Buenos Aires, quedó demostrado el 7 de septiembre, pero tenemos un desafío enorme, como decís vos, para el 26 de octubre. ¿Por qué? Porque en el imaginario está todo esto. Bueno, sí, pero quizás hasta el 2015, digamos, 2007, 2008, 2009, 2000, yo tenía esto, pero no me alcanzaba para el auto. Yo tenía esto y no me alcanzaba para irme de vacaciones. Bueno, hoy en día la gente está eligiendo si paga un impuesto, si le hace el cumpleaños a la nena o a la nieta, o Pero, si se atiende por salud, o si pero, posterga. Hernán, compramos con tarjeta de crédito la comida. Antes compraba otras cosas, la televisión, un auto. Pagabas cuota con la tarjeta de ropa. Hoy estamos usando la tarjeta de crédito para ir a la carnicería, estamos locos. Totalmente, totalmente. Si no nos Por damos eso la cuenta, oportunidad. no nos damos cuenta de esas cosas, como laburantes, digo, la verdad que la batalla cultural es cierto, la perdimos. Sí, Tenemos que volver a remar de nuevo. sí, creo que el desafío más grande, te diría
pareciera que es casi bíblico lo que te voy a decir, sin ningún delirio místico. Entender, disculpar al que compartimos todos los días, porque no deja de ser clase trabajadora, No, ni esto que vos decías, hablar, ¿no? son Si no le compañeros de la depositan del U. 1 al 10, Claro, o si tiene trabajo formal, es si no le depositan del 1 al 10. Si tiene trabajo informal, es si no lo llaman para alguna changa, para claro. algún laburo, es vivimos del sueldo, somos clase obrera, estamos todos de acuerdo, no tenemos una herencia, no, Claro. no vivimos de rentas, bueno, la única opción que puede transformar la Argentina el 26 de octubre y el 2027 es fuerza patria. Podemos tener contradicciones, podemos tener diferencias de pertenencia, de recorrido, de historicidad, entre todo lo que nucleamos un frente, pero es esa. Y el desafío es ser un mejor gobierno de lo que fue el frente de todos. Ese es el desafío. Y Ujú. la responsabilidad es toda nuestra, ¿eh? Hay Ya que... ahí no es más de la gente, es nuestra. Bien, Hernán, te agradecemos que nos hayas atendido y charlar sobre estos temas y bueno, seguramente más adelante te vamos a estar invitando para que te acerques también a la radio y seguir hablando de esto y de otros temas que quieras traer a la mesa. Me encantaría compartir con ustedes de forma presencial y agradezco que se pueda hablar de estos temas que no interesan a todo el mundo, pero que son vitales a la hora de definir una No, provincia y una nación. no, cómo no, yo me quiero jubilar, me quiero jubilar. El otro día discutía con la gente de mi gremio, yo pertenezco a la UOCRA, y Sí, le decía que me quería jubilar, porque hace un año y medio que inicié, firmé los papeles, elegí banco, todo, y no saben cómo está mi jubilación. mira, los directores que yo conocía del ANSES y que estaban formados y capacitados en el laburo técnico, lamentablemente el gobierno Milei los echó, así es que, bueno, después por privado vemos si te puedo ayudar en No, algo no, para pero poder digo, descifrar. uno entiende la situación, claro. La UOCRA a nivel nacional, esta gente no quiere jubilar a nadie porque no quiere pagar más jubilaciones. Digo, Totalmente. no, no, es uno más uno es dos, es matemática esto. El mismo Caputo que está ahora es el mismo Caputo del 2000, del 2015 al 2019, hablaba de cesantía de pagos, Ja, de 2015 a 2019. Y vamos a ver, quizás tenga que haber cesantía de pagos a nivel nacional por esto de los recursos y que el Estado, bueno, estamos en problemas realmente y tenemos la llave para solucionarlo el 26 de octubre con Fuerza Patria. Esa es la realidad. Seamos peronistas, no seamos peronistas, nos guste más la política, no nos guste la política, seamos comunistas, la salida es esa. bien, Hernán, te agradecemos esta participación y bueno, seguimos conectados. Un abrazo, ¿eh? Abrazote, hasta luego y a disposición. Hasta luego. Bueno, pasaba Hernán Parra, del IPS, de la parte docente, charlando con nosotros en SOS Señal de Radio.